Muy bien, muy buenas noches, amigos de Sin Miedo a Invertir. Estamos regresando en este 2022. Ya me quedé ya atrás. Pues con un nuevo año, una nueva serie de transmisiones. Estamos tratando de renovar una serie de temas. Nuevamente Javier se tuvo que ir a Andorra. Sigue con sus problemas de cuentas. Aparentemente ya le giraron una orden de aprehensión. Entonces está tratando de arreglar en la banca de Andorra todo el tema de su lavado de dinero. Así que, Javier, te mandamos un fuerte abrazo ahí donde te encuentres en Andorra. Esperemos que la justicia no te llegue. Y hoy, en nuestra primera emisión del 2018, sigo con el 2018, del 2022, estuvimos platicando nosotros aquí en Sin Miedo a Invertir sobre los temas actuales, sobre los temas que ya nos empiezan a involucrar a todos, en donde hablaba ahorita con nuestro invitado, que ahorita ya va a estar con nosotros, sobre que a partir de la pandemia se disparó completamente el consumo de la navegación de Internet, el consumo de los aparatos que tenemos usando las redes, navegando y demás. Y que esto, obviamente, hoy implica también un peligro, ¿no? Un peligro en donde puede haber un robo de datos, puede haber un daño a equipos, puede haber un sinnúmero de cuestiones que pueden dañar nuestra empresa, nuestro negocio y además vulnerar a las demás personas, que puedan ser nuestros clientes o nuestros usuarios. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de ciberseguridad empresarial. Muy bien, muy buenas noches y hoy tenemos en este 18, ya sé por qué es 18 de enero del 2022, a un invitado muy especial, un especialista, un compañero de una comunidad ahí con John y con Fer de la Black Creative Intelligence, a querido y estimado Víctor Ruiz. Víctor, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Buenas noches. No, a ustedes muchas gracias por la invitación y también pues por la oportunidad de poder compartir todos estos temas que la verdad están, bueno, ahora en el interés del público y bueno, pues poder compartir experiencias y pues algún otro dato que pueda ser de utilidad también. Muchas gracias a ustedes. No, hombre, gracias. Víctor, vamos a empezar ahora sí, como que por el principio. ¿Quién es Víctor Ruiz? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? Bueno, yo soy consultor de ciberseguridad. Tengo algunas certificaciones y lo que me estoy dedicando ahora es a capacitar, a entrenar a diferentes tipos de empresas, de organizaciones, de usuarios también, para que conozcan un poco más en qué consisten las amenazas cibernéticas, en qué consisten las vulnerabilidades, los riesgos, las amenazas, los ciberataques, quién está detrás de estos ciberataques y todo esto pues para que ellos sepan cómo poder protegerse mejor. Es un tema complejo, es una situación también un tanto complicada la que estamos viviendo hoy en día. Entonces, en la medida en la que todos podamos tener un poco más de información y conocer cómo podemos ser víctimas, pues podamos tomar cartas en el asunto también. Y bueno, es a lo que me estoy dedicando en este momento. Soy fundador de una startup de ciberseguridad que se llama Silicon y a través de ella, bueno, pues damos cursos, capacitaciones, entrenamientos, asesoría, consultoría y bueno, compartimos en todo momento información para que la gente pues esté enterada de esto. Oye, qué interesante. Víctor, y acá, ahorita todo lo que estás comentando y para ir entrando ya en el tema, parece de película. O sea, la verdad, o sea, cuando oyes la palabra, o al menos yo oigo esta palabra compuesta de ciberataque, Ujú. pues lo primero que pienso es en algún tipo de película, digo, desde las películas ¿te acuerdas? No sé si te acuerdas la película La Red,
de Ujú, Sandra ujú. Bullock Sí, desde ahí, que se exacto. robaban y andaba con un disquete casi, Sandra Bullock por todos lados, y al disquete no le pasaba nada, y tú lo dejabas un rato fuera y le entraba humedad o el sol y se achicharraba. Este, pero, y esto ya hoy entonces es una realidad que estoy entendiendo que nos puede pasar a todos, el hecho de tener una ciberseguridad. Y aquí viene mi primera pregunta. Ujú. ¿Qué es la ciberseguridad? O sea, ¿por qué yo tengo que tener una ciberseguridad? Ok. Bueno, en todo caso, el término ciberseguridad no es nuevo, ha cobrado cierta prioridad y preponderancia, pero desde que se estuvo creando nueva tecnología o conforme va avanzando la tecnología, surgen nuevos aparatos, nuevos sistemas operativos y pues requieren protección. Hace algunos años, ya bastantes, a lo mejor la única preocupación del usuario era que no entrara un virus a su computadora y por lo general los primeros virus eran muy El troyano, juguetones. ¿no? Sí, pero al principio eran estos virus que hacían que la pantalla no se cerrara o se apagaba la computadora o los archivos no se podían abrir, pero de alguna forma muchas veces lo llevaban con una persona que sabía de sistemas operativos o con el gerente de sistemas de una organización y rápido lo arreglaba, ¿no? Le desinstalaba el virus o le corría un antivirus y pues prácticamente no pasaba gran cosa. Pero conforme va evolucionando la tecnología, pues también va evolucionando las vulnerabilidades que tiene. Mucha de los riesgos que tienen hoy en día las empresas se debe en parte a que hay mucha tecnología que ha sido desarrollada, pero que no ha sido verificada, que no tiene los controles adecuados y de repente a lo mejor hablando así en términos un poquito ya más técnicos, tiene algún tipo de código que no ha sido eh, asegurado, ¿no? Que a lo mejor tiene fallos, que no está bien estructurado y de pronto, pues por ahí un especialista en ciberseguridad o un ciberatacante puede encontrar este fallo y tratar de ingresar a la red a través de él o ver qué puede hacer con este fallo. Pero aquí lo importante está en que muchas veces nosotros como usuarios ya no nos damos cuenta de todo lo que tenemos hoy en día conectado a Internet. Entonces, tenemos un teléfono celular, quizá dos, por el del trabajo, pantallas inteligentes, tenemos consolas de videojuegos, tenemos computadoras, servidores, impresoras, termostatos, aires acondicionados, refrigeradores, ¿no? Todo lo que no tarda en constituir el Internet de las cosas, o que ya forma parte del Internet de las cosas. Y todo esto son aparatos, es software, es hardware que de alguna manera sigue teniendo ciertos fallos y que pueden ser explotados por los ciberdelincuentes. Cada vez con mayor frecuencia. Son aparatos, Eso es, es software. parece que se Sí, escuchó sí, 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 sí. no, ¿todo bien? Sí, todo bien, todo bien. Dije, ya me estoy escuchando a mí mismo, las voces internas. Pero, bueno, como lo mencionaba, ¿no? Todos estos aparatos tienden a tener ciertos fallos que pueden ser encontrados por algún ciberdelincuente. Y esto también se combina con que no hay suficiente información o a lo mejor no es tan accesible para toda la gente. Aun cuando esté disponible en Internet, en qué consiste el fallo o en qué consiste la programación o el código o venga el instructivo del aparato mismo, muchas veces nosotros no lo entendemos como usuarios, ¿no? Necesitamos ciertas lecturas, cierta capacitación, cierto entrenamiento para poder entenderlo también. Entonces, sí, la ciberseguridad como tal, lo que busca es proteger, en principio, pues los sistemas, todo lo que es el aspecto tecnológico, pero también va más allá. Busca proteger al usuario, al recurso humano de las empresas o de las organizaciones, al usuario, y también las políticas y procedimientos. Entonces, por una parte, protege la tecnología a la gente y también que esas políticas y procedimientos funcionen como deben funcionar. Ok, entonces ya hoy
yo ya me tengo que empezar a preocupar por tener este tipo de protección. Ya no solo es que mi negocio yo lo cubra con cámaras, ya no solo es el hecho de que mis cuentas bancarias también las proteja con los tokens y todo esto, sino que además, si hoy yo tengo una base de datos, es necesario empezar a protegerla. Víctor, me hablas del ciberdelincuente y me hablas del ciberataque, pero ¿en qué consisten? O sea, ya me queda muy claro el tema de la ciberseguridad y todo ese universo que abarca. Y hablabas, y te digo, me acordé mucho del famoso troyano, ¿no? Que cuando bajabas música de, ¿cómo se llamaba? De Napster, ¿no? Ares o Sí. Napster, Bueno, eso estos, era ajá. lo primero que te caía, ¿no? O el amigo que te mandaba igual el virus, en donde se abrían todas las ventanitas Sí, y tenías exacto. que estar o cerrándolas o tenías que apagar el equipo y todo esto. Pero hoy lo que estoy entendiendo es que esto ya, o sea, ya no solo es, ya no lo maneja solo Anonymous, por así decirlo. O sea, ya hay gente especializada en este delito. Al ser ciberdelincuentes, hay gente. Pero ¿qué tipos de ataques hay? Bueno, en la actualidad hay diferentes, bueno, a lo mejor aquí hay que partir también de quién es quien está perpetrando estos ataques, ¿no? Okay. Porque sí, en principio, como tú sabes, bueno, ya todo hoy en día es información, son datos, generamos muchos datos a nivel mundial, la cantidad de información que generamos es muchísima, pero esta información es muy valiosa para muchos de los ciberatacantes. ¿Por qué? Pues porque, por una parte, viene todo lo económico, ¿no? A lo mejor ahí están las bases de datos, las nóminas, los estados financieros, cuentas bancarias, ahora criptomonedas también, pero eso es lo económico. Ahora también hay datos que son muy valiosos para ellos, que pueden llegar a comercializar o explotar, pues como son los historiales académicos, los historiales médicos también, a lo mejor una información muy específica de algún usuario a través del cual quieren llegar a un usuario más grande, por ejemplo, un empleado que trabaje para Carlos Slim, lo detectan y dicen, yo no puedo llegar a Carlos Slim porque él siempre tiene protegido su celular y su computadora y no conozco su correo electrónico, pero sé de alguien que si trabaja con él, que si yo le inyecto a él un malware o un archivo malicioso, probablemente pueda llegar a la computadora de Slim, ¿no? Entonces, en principio, pues, ¿quién nos está atacando? Hay diferentes tipos de atacantes. Unos son los países, los mismos países se les conoce como estados-nación. Son aquellos países que tienen ejércitos que pueden pagarlos de cibersoldados, por así llamarles, y son grupos dentro de sus áreas militares o de inteligencia que pues se dedican a defender o atacar a un país dependiendo de lo que el gobierno les indique, ¿no? Pero hemos escuchado noticias de ellos, se habla mucho de Rusia, de Corea del Norte, de China, pero también es cierto que está Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Canadá, Australia, Israel, que son países que tienen la infraestructura y tienen el presupuesto para pagar un ejército de soldados. Entonces, este ejército, si de pronto un país decide atacar a otro, o la infraestructura crítica, por ejemplo, una planta nuclear o una planta de agua o una planta de energía eléctrica de otro país, lo puede hacer a través de este equipo de cibersoldados, en donde instalan malware o lanzan ataques de diferente tipo, ¿no? Hay algunos que el más común es tratar de encontrar estas vulnerabilidades dentro de las infraestructuras para poder inyectar algún tipo de malware o de archivo malicioso que permita la entrada al ciberatacante y poder revisar cuál es cómo está conformada la infraestructura o la red. Y de ahí ya tomar decisiones si pueden robar algún tipo de archivo, si pueden destruir alguna información, si pueden instalar algún tipo por ejemplo, de código que les permita estar escuchando o recibiendo información de sus servidores también.
Esto es como algo de lo que comúnmente se hace, ¿no? El espionaje industrial, ¿no? También. Pero también están otro tipo de ataques, como el que se llama denegación de servicios, que también es muy común hoy en día, y consiste en que un sitio de Internet tiene cierta capacidad para recibir peticiones. Entonces, por ejemplo, tenemos el sitio de Pemex, pemex.com. Entonces la gente quiere entrar a Pemex y por decir algo, este sitio nada más tiene capacidad para recibir 1000 peticiones, por decir algo, ¿no? Pero ¿qué pasa si recibe de golpe 3 millones de peticiones? Pues el sitio se cae. No puede soportar la cantidad de peticiones que está Creo que así le pasó al de las vacunas cuando salió el primer registro. Sí, y de hecho, un ataque, por ejemplo, bueno, más bien, que se caiga un sitio, no necesariamente tiene que ver con un ataque de denegación de servicio. Puede ser que la solicitud de la misma gente también pueda tirar el sitio. O cuando se vendían, hace tiempo, ¿no? Que había boletos que venía a México YouTube y pues se saturaba el sitio y se caía, ¿no? Y no necesariamente era un ataque, sino realmente una solicitud de mucha gente que quería ingresar al sitio al mismo tiempo. Pero los ciberatacantes ya saben que esto se puede utilizar pues para tirar algún sitio web de algún gobierno, de algún banco, de alguna infraestructura crítica, por ejemplo. En el caso de México han atacado sitios así y de repente los han dejado pues inservibles. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona quiere pues hacer algún trámite con el gobierno y no puede, ¿no? A lo mejor quiere hacer una cita para el pasaporte o para la verificación o algo y no puede porque pues los sitios están bloqueados. Es otro tipo de ataque. Pero ahora ya también pues se dan estas combinaciones y uno de los más frecuentes y de los más peligrosos hoy en día es el ransomware. El ransomware, que la palabra viene bueno, del mismo malware, pero el ransom que es secuestro, el secuestro de datos. Entonces, ¿en qué consiste este ransomware? Un ciberatacante lanza un ataque contra una empresa, descubre una vulnerabilidad, algún agujero, algún fallo, introduce un código malicioso y este código malicioso lo que hace es que cifra toda la información de la compañía, la encripta, la cifra o la encripta, ¿no? Es más, bueno, cómo funciona. Entonces, esta información no la puede leer nadie de la compañía. Cuando quieren tener acceso a cualquier archivo, está cifrado y el ciberatacante entonces le pide un rescate, le pide una cantidad para poder liberarle una llave a través de la cual pueda descifrar su información. Y esto es común también porque desafortunadamente ha crecido mucho el tema de los ciberdelitos. Hay grupos organizados hoy en día de crimen organizado que se dedican precisamente al ransomware porque es relativamente fácil de desplegar, de instalar, y las ganancias son muy buenas para ellos, ¿no? A diferencia, por ejemplo, se hablaba hace poco del narcotráfico, haciendo un comparativo de cómo está el cibercrimen contra el narcotráfico. La Organización de Estados Americanos, el Banco Interamericano de Desarrollo, decían que en estos últimos años ha logrado superar en ciertos momentos el impacto del cibercrimen al narcotráfico, y eso ya está peligroso porque si bien el narcotráfico requiere cierta infraestructura, pues de gente que salga a la calle con pistolas, con rifles, que le dispare al ejército, que le dispare a otros grupos criminales, un cibercriminal puede estar ejecutando hasta de manera solitaria, estar desarrollando algún malware o adquirir un ransomware también, instalarlo desde cualquier país a través de una red privada virtual y estar atacando alguna organización prácticamente pues desde cualquier país sin muchas veces sin la posibilidad de ser rastreado. Entonces, sí hay una facilidad cada vez mayor para hacer este tipo de ataques. Como mencionaba, están los estados-nación, están los grupos cibercriminales que se dedican a esto, a desarrollar códigos maliciosos, malware, para poder instalarlo. También están pues los grupos de ciberterroristas que pues apoyan a las células terroristas a través del uso de la tecnología. Grupos hacktivistas como Anonymous. Muchos de estos grupos hacktivistas, algunos sí podrían tener alguna denuncia o alguna demanda que sea legítima.
por ejemplo, Greenpeace. Greenpeace puede estar haciendo alguna protesta y puede, quizá para salvar a las ballenas. Lo que es ilegal es la forma en la que la ejecuta, ¿no? A lo mejor Greenpeace, a través de algunos hacktivistas, tiran un portal de alguna petrolera. Entonces, eso ya es ilegal, ¿no? Quizá es válida su denuncia, su afán de salvar al planeta, a los animales, a las ballenas, pero si destruyen el sitio de una petrolera, pues sí puede tener implicaciones legales también. Híjole, me surgen tantas preguntas, pero a ver, vamos ahora sí como que por el principio. Sí. Hablas del ransomware y del malware. ¿Hay alguna diferencia? ¿Es lo mismo? ¿Uno es más especializado que el otro? El ransomware, estoy entendiendo que al momento de encriptar, es decir, encierra tus propios datos. ¿Qué diferencia tiene con el malware? Bueno, el malware es como el genérico. El malware más bien se divide en diferentes tipos de códigos maliciosos. Okay. Algunos son los virus tradicionales, que lo que buscan es crear cierto efecto en alguna computadora, a lo mejor instalar. Hay unos programas que se llaman keylogger, que lo que hace este keylogger es que detecta todos los tecleos, todo lo que tecleas todos los movimientos que haces en el teclado. Entonces lo que hace es que todo lo que tú tecleas, todo lo que, una vez que está instalado este tipo de malware en una computadora, todo lo que tecleas se guarda en un archivo en texto plano. Entonces tú puedes ver las conversaciones, puedes ver los chats, las contraseñas también, qué páginas visitaste. Esta información pues se le regresa al cibercriminal, ¿no? Pero en texto plano. Entonces, una persona sin darse cuenta puede estar ahí tecleando horas y horas y todo esto se guarda en un archivo y es otro tipo de virus. Pero otro también pues son los gusanos que se replican también, pueden tener la capacidad de infectar otras máquinas y muchas veces la intención es no llegar solo a una máquina, sino toda una red, porque en la medida en la que tienen control de una red, pues pueden conocer qué tipo de información hay ahí, pueden sustraerla, pueden destruirla, o quizá también inyectar archivos falsos, ¿no? Muchas veces les ha pasado a algunas compañías en el tema, por ejemplo, de contratos. Un cibercriminal detecta una carpeta que tiene contratos y los cambia la carpeta por una que ellos se manejen para determinado fin, ¿no? A lo mejor para tomar ventaja de eso, para poder hacer uso de esos contratos. Entonces, sí hay diferentes tipos de malware y uno de ellos es el ransomware, que su función es cifrar la información. La convierte en código ilegible para el usuario. Y la única forma de descifrarla es a través de una llave, de un código que le proporciona el ciberdelincuente cuando le pagan por el rescate, ¿no? Sí. Sí. A mí me pasó, me pasó algo similar cuando compré un dominio y se me venció, creo que 3, 4 horas, una cosa así, y de repente a las 5 horas que yo quise comprarlo, nada, y después me llegó un correo diciéndome que pues me lo vendían, ¿no? Alguien lo tomó. Ajá, exactamente, y me pongo a pensar, oye, tengo una base de datos y aquí ya me quiero meter un poquito más en el tema práctico del día a día de alguien que tenga una empresa. O sea, yo me puedo pensar, si yo tengo una base de datos o yo tengo datos, por ejemplo, de clientes y seguimientos de ventas, de cobranzas y todo esto, me quedo sin operación. Sí. Y tengo que pagar, es un secuestro, o sea, básicamente es un secuestro de mi información. Exacto. En el cual yo tengo que pagar un rescate por esa información. Ese es en el caso del ransomware, pero por ejemplo, para una pequeña y mediana empresa, para una pyme, otro de los peligros que hay hoy en día y otro tipo de ciberatacante son los insiders, que son los mismos empleados.
hay dos tipos de insider, ¿no? Clasificándolos en el punto de ciberatacantes. Unos son los empleados que no saben de tecnología, no conocen de tecnología y tienen acceso a toda la información de la empresa, que eso también está mal porque la empresa debe poner contraseñas, restricciones, privilegios para determinados usuarios, para que solo los usuarios que necesitan consultar la nómina sean los que deban consultar la nómina, ¿no? Pero muchas veces la pyme tiene un servidor que lo tiene abierto a todos los empleados, y hay empleados que no por malicia, sino por curiosidad, empiezan a revisar qué carpetas hay y de repente descargan un archivo y otro lo borran y otro lo mandaron por correo electrónico y era un archivo confidencial. Y muchas veces eso se corrige con una adecuada capacitación y con poner los controles, las contraseñas, los privilegios de cada archivo, ¿no? Es una operación que la persona de sistemas puede hacer de forma relativamente fácil, porque, bueno, el mismo sistema pues da esas opciones, ¿no? Entonces, si uno pone restricciones, ya nadie puede entrar a alguna carpeta, aunque le den clic, pues no se abre, ¿no? Y la otra es que estos mismos empleados puedan tener acceso a las carpetas, pero ya con un fin malicioso. A lo mejor son empleados descontentos, están enojados con la empresa por determinadas razones. Puede ser legítimo que estén enojados, a lo mejor no los toman en cuenta, a lo mejor no les pagan el sueldo que ellos piden o los explotan, pero una vez más están haciendo uso de algo ilegal pues para poder manifestarse, ¿no? Entonces entran a la base de datos, especialmente las pymes tienen muchos ataques de este tipo, entran a la red, ven qué archivos les pueden funcionar, por ejemplo, una base de datos de clientes o de prospectos, y se la llevan, la roban, la sustraen de la empresa, y a los pocos días ellos hacen su propia empresa con esa información, casi del mismo giro, ¿no? de la compañía. La otra es que puedan destruir los archivos también, borrar toda la base de datos porque están tan enojados que borran toda la información y la destruyen, y pues también es un delito, ¿no? Entonces, ¿qué problemas pueden enfrentar las pymes? Pues no nada más los externos, como veíamos, no nada más de un ciberatacante externo, sino también de uno interno. Entonces, en principio lo que tienen que hacer es proteger su información. Las bases de seguridad, ahora sí que, bueno, lo básico, que se instale, ¿no? Que si tienen que ponerle contraseñas a los archivos, lo pongan. Si tienen que tener doble autenticación, ¿no? En donde un usuario mete su correo y le llega un código al celular para que lo pueda instalar y pueda tener acceso también. Que puedan tener, ya sé que esto a veces da flojera, pero se ha repetido mucho, el que tengan copias de respaldo y de seguridad. A muchas empresas les cuesta trabajo porque implica contratar servicios en la nube o discos duros o unidades de almacenamiento, pero la verdad es que sigue siendo la gran recomendación contra el ransomware y contra algunos otros tipos de ataque, porque en caso de que se pierda la base de datos, como lo mencionabas, o el seguimiento de los clientes o los prospectos, uno lo puede restaurar de otras copias. Dice, bueno, se lo robaron, pero nosotros lo podemos restaurar y no nos quedamos sin operaciones. De hecho, un ataque específicamente de ransomware contra una pyme se estima que la pueda dejar fuera de operación alrededor de 29 días, es decir, un mes. La deja fuera de operación y si lo corrige, después de un mes ya puede como que empezar a restablecer operaciones. Pero imagínate una pyme que tiene un carrito de compras, que tiene diario envíos, una pyme que a lo mejor que venden, por ejemplo, jabones y que hace pedidos por internet y los distribuye por ahí. ¿Qué pasa si se queda 30 días sin operación? Pues prácticamente está fuera del mercado, ¿no? O un despacho de abogados, o un despacho de arquitectos, o una ferretería, cualquier tipo de pyme que no pueda operar un mes, pues prácticamente queda fuera, ¿no? Y esto, si logra recuperar su información, porque si no la logra recuperar, pues difícilmente lo logra, ¿no? Oye, Víctor, te me adelantaste, pero qué interesante. No, está bien, porque esa era mi pregunta. Y aquí entonces, digo, me sorprende todavía más porque acabas de hablar
de distintos giros. O sea, me acabas de hablar de alguien que una fábrica de jabones o que elabora jabones, me acabas de hablar de un despacho de arquitectos y me acabas de hablar de un despacho de abogados. Entonces, esto no es ajeno a cualquier giro. O sea, digo, esto aplica para ya todos. Exacto. Sí. Y aquí es, ¿en qué momento? Digo, mi pregunta sería, ¿en qué momento yo ya tengo que hacer mi trinchera, mi barricada y todo esto? O sea, desde que yo estoy iniciando, porque pues ya va a formar parte de la cultura empresarial. O sea, ya no solo es el nos llevamos bien, el ambiente sano y todo eso, sino que la seguridad o la ciberseguridad tiene que formar ya hoy parte de la... ¿Por qué? Porque acabas de mencionar algo muy importante. El tema de me da flojera. Sí, sí, sí. No. Sí, luego lo hacemos, ¿no? Tenemos que hacer un respaldo de la información. Hagámoslo el siguiente mes, porque ahorita no nos da tiempo, estamos en cierre de ventas, ¿no? Exacto. Pero aquí va mi pregunta, con todo este antecedente que nos acabas de dar, aquí va mi pregunta. ¿En qué momento yo ya debo de establecer todas estas trincheras, este fuerte, ¿cómo se llama? Casi me estoy imaginando que estoy jugando Age of Empires, en donde pongo mis atalayas y todo esto, ¿no? Pero esto es desde el inicio o me tengo que yo fijar en algún punto de la vida de mi negocio para hacerlo. Pues más bien ya es como lo mencionabas, ya es de forma, algo ya que tiene que quedar como fijo, pero en la medida de lo posible, pues tratar de hacerlo de forma inmediata. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso, vamos a poner el caso de un automóvil? Un automóvil, tú lo compras y de repente pues te funciona muy bien y lo manejas y todo. Y de repente te das cuenta que no tiene cinturón de seguridad, ni tiene bolsa para los choques. Entonces, si tú le quieres instalar eso, pues te cuesta adicional porque lo necesitas, pero es más difícil porque a lo mejor tienes que hacerle una adaptación al asiento, el volante lo tienes que cambiar o le tienes que hacer una adaptación y a veces no queda pues como uno quiere, ¿no? En cambio, si viene ya de fábrica esa seguridad, pues ya uno no, de alguna forma, no está preocupado de, oigan, pero ¿y si no sirve el cinturón? El cinturón pues debería ya estar probado por los autos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con una empresa? Al principio no se tomaba mucho en cuenta ciberseguridad y todavía de repente, porque se toma como el tema de las aseguradoras, por ejemplo. También no, pues es que a mí no me ha pasado nada, ¿no? O aquí la verdad estamos muy seguros, entonces, ¿para qué compro un seguro de vida? Pues yo la verdad no, ¿para qué compro un seguro para autos si yo manejo muy bien? Con mi Norton antivirus que venden en una tienda departamental. Sí, con eso tengo, Mira. ¿no? Y a veces no es, y como lo mencionábamos, a veces no es la tecnología en sí, sino también el concientizar a los empleados de que no hagan un mal uso de la tecnología, de que aprendan a utilizarla, de que no hagan clic en un enlace malicioso que les llegó. Y esto es solamente con formación, con capacitación. Pero, ¿qué deben tomar en cuenta las pymes de hoy? Que bueno, ¿cómo están estructuradas? ¿No? Muchas tienen su departamento administrativo, su departamento de mercadotecnia, uno de ventas, la dirección general, un área legal, un área de recursos humanos. Muchas veces por no tener el presupuesto adecuado, el director general pues se encarga de todo, ¿no? O es el que se encarga de recursos humanos, de contratar, de la administración, de pagar la nómina, del marketing, de las ventas y hasta de las redes sociales. Pero eso no es, a corto plazo a lo mejor le funciona, pero a largo plazo le va a traer muchos problemas, porque ¿qué pasa si un día se enferma? Ahora con el COVID, vimos que mucha gente se tuvo que hospitalizar. ¿Qué pasa si esa persona está encargada de finanzas, de recursos humanos, de redes sociales y de administrativo? Pues la empresa tampoco funciona, ¿no?
Entonces aquí sí se debe, la recomendación sí es asignar un presupuesto para diferentes áreas, pero que una de estas áreas sea ciberseguridad, o al menos que la persona de sistemas esté capacitada, esté entrenada para poder atender incidentes de ciberseguridad, porque muchas veces también las personas de sistemas son muy buenos en lo que hacen, en abrir cuentas, darle mantenimiento a los servidores, pero a lo mejor no tienen esa concientización o esa formación en ciberseguridad. Y hoy en día a lo mejor es más fácil que los puedan capacitar a ellos que tratar de contratar todo un equipo, a lo mejor que les pueda resultar más costoso. Depende de la pyme también. Pero la recomendación sí es, al mismo tiempo que tienen un área de ventas legal, de recursos humanos, que también tengan un área de ciberseguridad y que incluya esta ciberseguridad muchos de los elementos que como el que mencionabas, ¿no? Inclusive las cámaras de vigilancia que también pueden estar controladas por esta persona o por este equipo, los accesos a la empresa, pues cosas que a lo mejor no son aparentemente de ciberseguridad, pero que también tienen que ver con ello. Hay hoy en día un ataque muy, muy común también que es dejarles USBs con malware cerca de las oficinas o que alguien se pueda meter a la oficina y lo deje en el área de cafetería o en algún baño, un USB. ¿Qué es lo que hacemos con el USB? Inmediatamente nos encontramos el USB y lo conectamos a la computadora. Ya la hice, Viges. Para ver qué tiene, exacto. Sí. Decimos, ay, un USB me lo encontré, está muy bien y lo quiero conectar a la computadora. Pero en cuanto lo conectan, se instala un malware. Entonces, eso también es formación, ¿no? No necesariamente es tecnología, sino decir al empleado, si te encuentras un USB, dáselo al de sistemas para que lo analice, ¿no? Para que lo pueda revisar. Tú no lo abras, ¿no? Si recibes un correo extraño, no lo abras, compártelo con el de sistemas. Y sí que dediquen una persona o un equipo a estar atendiendo ese tipo de incidentes porque cada vez son más frecuentes y desafortunadamente también los ataques han evolucionado tanto que se presentan de diferentes formas. Uno cree estar protegido a lo mejor, como decías, con el Norton y dice, bueno, pues ya el antivirus ya está, ¿no? Sí, pero los ataques de este tipo como el USB, como la ingeniería social, en donde se trata de engañar al usuario para que haga alguna acción, han ido evolucionando, han ido avanzando. Y ahora ya recibes un correo del banco, en este caso, por ejemplo, como lo que está pasando con Citibanamex, que quieren vender parte de sus operaciones, bueno, de las operaciones que tenían en México, y entonces el usuario está recibiendo correos falsos que dicen, si tú eres usuario, bueno, más bien, querido usuario de Citibanamex, como sabes, vamos a vender nuestra banca comercial y la de usuarios, así que para no cancelar tu cuenta, haz clic en el siguiente enlace. Y la gente dice, no, pues no quiero que me cancelen mi cuenta y están tomando los temas actuales. También hubo muchos ataques en estos días y han seguido relacionados con el coronavirus, con información de, mira, haz clic aquí para que sepas dónde te toca la vacuna, o haz clic aquí para que sepas cuál es, qué centros de atención te pueden brindar ayuda contra el Omicron, o un enlace donde dice qué es la nueva variante que se llama Delta Omicron o Deltacron o como sea. Entonces el usuario dice, no, esto está interesante y le da clic y se instala un malware. Entonces sí han evolucionado los ciberataques y creo que las pymes están ahora en una posición en donde es sí o sí armar un equipo que pueda atender este tipo de incidentes. Víctor, digo, es que ya todos estamos con el comercio electrónico, lo que dices de ya estamos poniendo nuestro carrito y demás. Y Víctor, a ver, a lo mejor digo, yo lo oigo como un mito, pero tú por eso estás acá que eres el especialista. A ver, ¿esto también implica mi teléfono móvil? Sí. Porque puedes oír que cierta marca es no vulnerable. La marca de la manzanita no es no vulnerable a este tipo de malwares y ciertos virus y demás, pero si yo estoy conectado a través de algún CRM, estoy conectado a través de carpetas compartidas y todo esto, también mi teléfono móvil es vulnerable a esto. Sí, desafortunadamente sí. Ahora, aquí hay que aclarar algo. Yo lo mencionaba hace un ratito. La tecnología
de pronto cuando se fabrica tiende a tener algunos fallos, algunas vulnerabilidades, pero que los fabricantes por lo general corrigen, detectan rápido y corrigen, ¿no? Dicen, aquí nos falló el código donde uno puede tener acceso sin poner su huella digital, por ejemplo, en el teléfono. Entonces lo corregimos, lanzan una actualización y la actualización ya tiene un parche de seguridad o ya la misma actualización corrige ese problema. Entonces, por lo general los fabricantes se han ido creando equipos y sistemas que estén protegidos. Aquí el punto es que la tecnología sí funciona, la tendencia es que sí funcione bien y muchos de los equipos están bien asegurados, bien protegidos, tienen sus respectivos candados, sus contraseñas, pero aquí el problema es el usuario. Entonces, la tecnología puede estar muy bien protegida, Android, Apple, Windows, Linux, Mac, pero el usuario es el que finalmente es el más vulnerable, es el que da acceso, el que da clic, el que abre un correo electrónico que no era, el que hace un clic en un enlace malicioso. Y en el teléfono celular también hay diferentes tipos de ataques, pero por ejemplo, uno muy común es cuando nos mandan mensajes de texto. Ahí, debido a que el mensaje de texto es muy breve, es corto, y muchas veces trae un enlace, a veces no lo podemos verificar. A veces en la página web, en una computadora, si recibimos un correo electrónico, podemos revisar el enlace y vemos que si lo mandó Citibanamex, pero el correo dice servicios al cliente citibanamex.info, dicen, no, ese no es de Citibanamex, ¿no? O se te hace raro. Pero en el celular, muchas veces el enlace no lo podemos corroborar porque está muy corto y es o hacerle clic o no hacerle clic, ¿no? Entonces aquí sí estamos muy expuestos a ese tipo de mensajes, especialmente, pues es que podemos recibir cualquier tipo de mensajes. No sé si ustedes conozcan personas que hayan recibido un enlace donde dice Uno Noticias o Uno TV y dice, oigan, se acaba de morir Vicente Fernández, ¿no? ¿Cómo que se murió Vicente Fernández? Y le da uno clic, ¿no? Aprovechando la noticia de Vicente Fernández. Pero puede ser algún engaño o puede ser algo real, puede ser Messi renuncia al Paris Saint-Germain porque se va a ir a las Chivas de Guadalajara. A mí alguna vez me llegó y yo dije, esto está muy raro, códigos de Walmart, ¿no? Así como que, y venía como una pequeña liga, o sea, descarga estas super ofertas de Walmart o una cosa así y te llegaba a través del WhatsApp y dices, esto no está muy normal. Hay que tener cuidado también porque muchas veces nosotros somos usuarios de alguna plataforma, por ejemplo, llegan de Amazon o de Netflix. De Amazon llega, tu pedido está en camino, da clic aquí para rastrearlo. Entonces, lo mejor es meterse a la página de Amazon y rastrear el pedido ahí mismo y no hacer clic ahí. Pero luego puede venir uno de Netflix o de Spotify, claro, en donde uno es usuario. Uno se da cuenta a veces cuando no es usuario, llega algún correo de Inbursa, algún mensaje de Inbursa, por ejemplo. Yo no tengo cuenta en Inbursa, entonces, pues no. O cuando dicen que te ganaste algún sorteo también, ¿no? Si no participas en ninguna rifa o en ningún concurso, pues no tienes por qué recibir ningún premio, ¿no? Claro. Pero sí, el teléfono celular también está muy expuesto a eso y el usuario es el que da clic. La verdad es que sí hemos caído mucho. Hay también, y esto lo comentaba también el otro día con Jonathan, con John Black. Él recibió, y ya lo he visto, un mensaje en texto de uno de sus contactos que decía, ¿eres tú en el video? ¿Eres tú en este video? Y viene un enlace. Pues luego uno dice, a ver si soy yo en el video, ¿qué hice, no? O quién me tomó video, y es un enlace malicioso. Entonces, desafortunadamente sí tenemos que estar muy, muy atentos de cualquier tipo de mensaje, analizarlo con sentido común, con sentido crítico, y pensar, ¿realmente yo estaba esperando este mensaje? ¿Estaba esperando yo un mensaje de Walmart, o de Netflix, o del SAT? Y ahora, si sí lo estaba esperando, mejor me voy a la plataforma original, aunque me tome más tiempo, me voy a la computadora, abro mi cuenta en Walmart, veo los pedidos, todo bien.
abro la de Amazon, abro la de Bancanet, o la de banca en línea, y ahí verifico todos los datos, porque sí, muchas veces por rapidez, por la inmediatez, uno hace clic en los enlaces y ahí es donde se puede instalar malware que afecte no solo al teléfono celular, sino a algunas de las aplicaciones también. Y pueda recabar contraseñas de las de banco, o pueda activar la cámara, o pueda activar el micrófono también. Como la película esta de Snowden, Sí. digo, ya todos, y no me acuerdo en qué foto, no, ya ni sabes si es real o no. Hasta ponen a Zuckerberg, que está haciendo el anuncio de Meta y demás, y tiene al lado una computadora y tiene tapada Sí, sí, sí. la cámara, ¿no? Que no dudo que a él lo tengan bien vigilado. Sí. Y aquí va mi segunda, otra pregunta que digo, porque ya se nos va el tiempo, pero en el caso de los videojuegos, digo, hace poco escuchamos de estos ciberdelincuentes que roban identidades y que, bueno, todo el tema con menores y todo esto. Pero además de este tipo de delincuencia organizada, existen otro tipo de delitos o ciberdelitos o ciberataques que yo pueda sufrir o que podamos sufrir a través de estas de Xbox, PlayStations, etcétera, etcétera. Bueno, aquí en el tema de los videojuegos, es que también yo creo aquí que cada ciberatacante tiene bien identificado el perfil que quiere atacar. Okay. Si en algo se han preparado los ciberatacantes hoy en día, es en detectar este tipo de perfiles que les son de utilidad. Entonces, mientras para uno son los niños, los adolescentes, a lo mejor para temas de pedofilia, les llaman la atención estos perfiles, o para robarles algún tipo de información, o para reclutarlos para que hagan cosas que no se deben hacer. El ciberatacante ya tiene o está constantemente creando este tipo de anzuelos, y de repente dice, a un gamer, ¿qué le interesa de este juego? Conseguir monedas, o conseguir créditos, o conseguir propiedades, o conseguir ropa para sus avatares, ¿no? Entonces voy a tratar de diseñar unos cupones o unas ligas en donde ellos los puedan obtener, pero sean enlaces maliciosos. Y es lo mismo, y vuelven a caer. En el tema de videojuegos, las mismas plataformas pues también tienen sus propios sistemas operativos. No es, digo, también el ciberatacante puede entrar a través de un sistema, bueno, entrar a un sistema a través de una consola de videojuegos que esté conectada a una red, pero a lo mejor no es su objetivo principal. A lo mejor ellos quieren entrar a estos equipos para poder entrar a una red. A Sony le pasó, creo, ¿no? No me acuerdo si a través de PlayStation. Con PlayStation Network, me parece que les Ajá. robaron información, pero ahí no fue de las consolas como tal, sino del corporativo de Sony, bueno, de PlayStation Network, ¿no? De esa unidad. Le robaron información y se filtraron muchos datos. Cada vez que se filtran datos, pues por lo general viene el correo electrónico, el nombre, tarjetas de crédito, datos personales, redes sociales. Entonces vienen muchos datos de nosotros que los cibercriminales pues pueden utilizar. Pero esto lo menciono porque el cibercriminal constantemente está pensando, a ver, ¿a esta persona qué le interesa? Las mascotas, los perritos. Ok, va un cupón de descuento para una tienda de mascotas. A esta persona ya vi que le gusta el fútbol americano y ahorita vienen los playoffs. Le voy a poner un enlace donde le voy a decir que puede descargar los videos de las jugadas más importantes de los playoffs. Alguien de política, bueno, ¿qué pasa con el gobierno? ¿Sabías que hay una persona que tiene algún cargo de corrupción en otro país? No sé. Entonces, algo que le interese al usuario. Y el usuario muchas veces también por andar en sus cosas de repente dice, a ver, esta noticia no había caído, o a ver, ¿no? Le voy a dar clic. Entonces, sí puede ser. Se ha dado, por ejemplo, en el tema de las plataformas de videojuegos, sí se ha detectado que hay gente infiltrada, que son
ciberdelincuentes que están buscando cómo sacar provecho de las mismas conexiones, de los mismos contactos, para a lo mejor hacerles daño a ellos mismos o utilizarlos para alguna otra actividad. Pero casi siempre, y es algo que iba a mencionar también hace ratito de las pymes, ¿por qué están expuestas? Porque muchos corporativos, muchas empresas sí se han protegido bien, tanto en formación y capacitación y entrenamiento para sus empleados, como la tecnología más avanzada. Entonces tienen una barrera muy fuerte, pero ellos contratan proveedores que por lo general son pymes. Por ejemplo, un Coca-Cola, pues contrata a alguien que haga gorras, que haga chamarras, que haga mochilas. Entonces, este ciberdelincuente puede identificar ese proveedor, tomar su identidad y mandarle una propuesta, una cotización, una orden de compra a Coca-Cola, y por ahí puede ingresar un malware también. Coca-Cola le tiene confianza a este proveedor, dice, chamarras Juanito. Chamarras Juanito, yo tengo 25 años trabajando con ellos. A ver, mándenme la cotización. Y les mandan un archivo que trae un código malicioso y se puede instalar en su red. Entonces, a lo mejor, además del ataque que están sufriendo las pymes como tal, también las están utilizando para poder llegar a otros objetivos más grandes. Híjole, qué interesante. No, es que de verdad es un universo súper interesante y que, como decíamos muy al principio, o sea, la importancia que ya hoy reviste el hecho que forme parte de la cultura empresarial, forme parte de esta, no le quiero llamar burocracia, pero sí de las prácticas o de las prácticas empresariales. Digo, yo a veces atiendo como gobierno corporativo, ¿no? Y creo que ya es momento ya de abrir, como bien dices, esta parte ya no solo es legal, administración, el capital humano, sino que además ya poner dentro de todas las buenas prácticas corporativas esta parte de ciberseguridad, porque, híjole, simplemente con uno que le dé al teclado del Walmart, o sea, al mensaje del Walmart, como le pasó a John, o como a muchos les pasa con, dices, chispas, el correo de Citibanamex, en donde ya se van a quedar con mi dinero y todo eso. Sí. O sea, la importancia de esto. Y para ir concluyendo, Víctor, ¿cuáles serían tus 5 consejos? Si tienes más, adelante, que debemos ya tomar en cuenta. Que te digan, oye, Víctor, hoy sí necesito, como cuando era el programa de Otro Rollo, ¿no? Los 5 consejos de Víctor conforme a este tema. Bueno, yo creo que el primero, no están en un orden específico, pero el primero es como lo menciona tu programa, ¿no? Es que no tengan miedo a invertir en ciberseguridad. Muchas veces lo dejan de lado, lo vemos después. Luego compramos ese servidor, luego Yo contratamos te quiero interrumpir aquí, sí. Víctor, perdón, con de no inversión. Sí. A ver, costo-inversión, ¿qué me puedes decir en este primer consejo? O sea, no voy a tener inversión, pero muchas veces, ay, híjole, suena caro. Sí, exacto. Puede sonar caro. Invertir en tecnología, invertir en capacitación, en formación, puede sonar muy caro y sobre todo para una pyme. Pero ¿qué pasa cuando ese costo, esa inversión, es menor a tratar de recuperar toda la información debido a un ataque de ransomware, por ejemplo? Muchas veces, a lo mejor, vamos a poner así números. Tecnología a lo mejor les cuesta, no es que hay de muchos precios, pero supongamos que les cuesta $5,000 y la formación les cuesta $2,000. Entonces tienen $7,000 de inversión. Pero un ataque de ransomware que les pida $1,000,000 para poder recuperar su información es muy alto. Y luego, si no recuperan la información, tienen otras consecuencias que también tienen costos agregados, ¿no? La pérdida de la reputación, la pérdida de la credibilidad, la pérdida de los clientes
Muchos bancos, por ejemplo, pierden la mitad de sus clientes cuando tienen un ataque de este tipo, pierden la mitad porque pues un usuario dice, bueno, ¿cómo es un banco en el cual yo confío mi identidad y mi dinero y no tiene cómo responderme? Eh, También pueden enfrentar denuncias y demandas legales de los mismos clientes, de los afectados. También hay un costo por investigación, tanto los investigadores privados que buscan cómo fue que entró el malware o si hay algún empleado involucrado. Y hay otra especialidad en ciberseguridad que se llama forense, que detecta precisamente todos los accesos, toda toda la infraestructura la revisa, hace una revisión, un escaneo de todo lo que sucedió en la red para determinar el momento en el que entró un ciberatacante, qué malware utilizó y cómo ha afectado a la empresa. Entonces, si sumamos todos esos costos, ya cuando vemos que tenemos $7,000 a lo mejor para invertir, que a lo mejor suena muchísimo, yo no dudo, ¿no? Es mucho dinero, pero no se compara con los 2, 3 millones de dólares o más, más la pérdida de la reputación, por ejemplo, que pueda tener una empresa, inclusive las pymes, ¿no? Si uno como usuario va a un despacho de abogados y de repente me dicen que se perdió mi caso, mi información, mis datos personales, y con abogados, pues yo creo que no Claro, pues durará son mucho ese datos despacho, ¿no? extra sensibles. No, y voy a retomar el dato que diste. O sea, 29 días, 30 días que Sí, puedo dejar de operar, sí. pierdo todo. O sea, Sí, para una empresa, por ejemplo, de comercio electrónico, que es lo que mencionábamos, ¿no? Ahora con la pandemia muchas empresas se fueron hicieron una transformación digital para convertir todas sus operaciones físicas en tiendas en línea y en comercio electrónico. Entonces, ¿qué pasa con estas tiendas que de repente encontraron una forma de seguir vigentes y de seguir activos en el mercado? La que fuera, ¿no? A lo mejor vendiendo, como decíamos, jabones o herramientas o papelería o insumos de salud, lo que sea, o jugos, ¿no? O fruta, verdura, lo que sea, pero que instalaron su tienda de comercio electrónico con su carrito de compras, con sus candados de seguridad también, y de repente no pueden operar en un mes, si bien les va. Entonces, ¿qué pasa con esa empresa de comercio electrónico? Pues desaparece. bueno, retomando los 5 consejos de Víctor, cuéntanos. Sí, bueno, primero, la inversión que van a hacer en ciberseguridad siempre va a ser mucho menor a las consecuencias de sufrir un ciberataque. Eso está documentado, hay diferentes estudios que pueden revisar de diferentes empresas, inclusive de fabricantes como Checkpoint, como Sophos, como Fortinet, como Cisco, IBM también han hecho estos análisis, entonces van a ver que no se compara una con otro, ¿no? Otra, que siempre que la pyme haga algún programa de ciberseguridad, siempre se involucre a los directores. Muchas veces el gerente de sistemas toma la iniciativa o el director de sistemas toma la iniciativa y decide poner un nuevo firewall o hacer un curso de capacitación o a lo mejor contratar alguna empresa externa para algún análisis de vulnerabilidades, pero nada más se le avisa al director muchas veces de lo que se está haciendo y los directivos tienen que estar bien enterados de qué se está haciendo para que ellos mismos puedan autorizar todo esto y tomar en cuenta el costo-beneficio, ¿no? También. Muchas veces llega el de sistemas y le dice al director, oye, hay que instalar un nuevo servidor. Y le dice el director, no, ya tenemos 8 servidores, ¿para qué necesitamos otro más, no? Y no entienden a lo mejor, y si les explican bien desde el principio en qué consisten todos estos procedimientos, los mismos directivos van a poder ayudar mucho a que se cree esta cultura de ciberseguridad dentro de las empresas. Otra es que, bueno, como usuarios, estemos muy atentos a cualquier tipo de ataque. Ya son muy variados hoy en día, son algunos de ellos muy sofisticados, difíciles de identificar. Entonces, todo aquello que nos suene poco común, que nos suene raro, que nos suene una petición, digamos, pues de alguna forma no común, ¿no? Cuando hay algún familiar que te está pidiendo dinero y que a lo mejor ni siquiera pues lo veías
frecuentemente, ¿no? Y de repente te contacta y necesita dinero, o a lo mejor él tiene dinero, ¿no? Y ya te está pidiendo. Cuando uno recibe ese tipo de solicitudes extrañas, pues sí tomarlas en consideración y verificarlas. Si alguien te pide dinero de tu familia, pues hablarle directamente, oye, me estás pidiendo dinero, si necesitas, ¿en qué te ayudo, no? Pero no mandarlo por WhatsApp, no mandar estas claves o estas transferencias de inmediato, ¿no? Hay que verificar toda esa información. ¿Qué otra puede ser? Bueno, que las mismas pymes consideren que son hoy en día cada vez más blancos de ciberataques, debido a lo que les mencionaba, que los corporativos están bien protegidos, pero a veces las pymes no, y que también conforme vaya avanzando esto, van a estar cada vez siendo más atacadas porque son las que tienen menor protección. Entonces los ciberatacantes van a ir primero por los grandes corporativos, ven que no pueden, van por gobierno, ven que no pueden, se van con las pymes de Estados Unidos, están protegidas, se van con las pymes de Inglaterra, están protegidas, entonces van con las pymes de América Latina, con las de México. Ya estamos, bueno, Entonces, no, muy bien. bueno, pues no desatender, ¿no? Todas estas alertas y estar constantemente informados también. Perfecto. Y Víctor, ya por último, Sí. ¿dónde te encontramos? ¿Dónde andas? ¿Dónde encontramos tu negocio y todo esto? Cuéntanos. Bueno, a mí me pueden contactar a través de las redes sociales. Estamos como Silicon, es SILIKN, en Twitter, en LinkedIn, en Facebook. Tenemos un blog en Medium, tenemos YouTube, un canal de YouTube también con algunos videos que vamos a estar mejorando. Tenemos un canal de Telegram y próximamente vamos a también estar desarrollando un podcast. Estamos ahí en pláticas con John Black, entonces para poder que nos pueda auxiliar con el tema del podcast y el sitio web, por ejemplo, también, que es de www.silicon.com. Perfecto, ahí los estamos ya poniendo. En el canal de Telegram, ahí mandan datos, sus artículos y demás. Sí, por lo general tenemos una comunidad en la que compartimos información un poco más rápida y bueno, la utilizamos sí, cuando hay alguna alerta, digamos, que deba ser inmediata, ¿no? De algún ataque que detectamos, algún correo falso y ahí lo compartimos también. Pero casi toda esta información se ve reflejada también en LinkedIn, Twitter. Ok. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Víctor, de verdad te agradezco enormemente. Es un súper tema. Yo creo que si me permites y todo, una futura invitación para a lo mejor Sí. hablar ya de algo, digo, porque ahorita hablamos de todo lo general, para hablar de algo muy, o sea, más específico, ¿no? Sí, claro. De esto, porque creo que, digo, así como yo venía con mis notitas y mis preguntas, como te decía, ¿no? Yo leo, procuro cuando te he seguido, ransomware, pero tú dices ransomware ¿De qué se trata? sí lees de qué se trata y demás, pero hay lenguaje o hay tecnicismos que dices, ay, no los termino de entender. Pero vale mucho la pena, de verdad. Muchísimas gracias por estar No, aquí. David, con todo gusto. Y sí, si necesitan que hablemos de algún tema en específico, porque sí, como lo mencionaba, ciberseguridad es muy amplio. Entonces, son muchos temas. Sí, hay, por ejemplo, ingeniería social, hay el tema de ransomware ya más a detalle, está el tema de ciberbullying, está el tema de tantas cosas, ¿no? Que se pueden platicar y que tienen que ver con lo mismo, ¿no? Que es la protección de nuestra vida digital, el cuidado que tengamos de ella. Entonces, sí, con todo gusto, en el momento que lo necesiten, pues estamos en contacto, claro que sí. Pues muchísimas gracias. Pues amigos de Sin Miedo a Invertir, con esto damos por finalizada nuestra primera edición del 2022, 18 de enero del 2022, porque me estuve confundiendo al principio de año. Y les agradezco muchísimo. La próxima semana ya estaremos con otro tema. Tendremos aquí a Luis Armando Jiménez Bravo hablando de economía. Va a estar por acá. Pero bueno, ya será para la siguiente semana. Y como siempre, me despido recordándoles que
Si piensan que la capacitación es cara, prueben con la ignorancia. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Sí, muchas gracias. Hasta luego.